Otro de los puntos importantes a tomar en cuenta con el trabajo con los adolescentes es precisamente el saber no comparar. Y esto sucede un montón de veces, ¿sí? Cuando nosotros estamos en una situación en donde el adolescente está retando a los papás, ¿sí? Le está diciendo cosas, ¿sí? Muchas veces el papá se deja llevar por el calor del momento y lo que sucede es que comparan al adolescente que tienen enfrente con hermanos, con primos, con otras personas, ¿sí? O cuando inclusive él era más joven, por ejemplo, ¿sí? Es que tú siempre estás llegando tarde, no puede ser que no te comportes, que no sé qué, pareces un chiquito, te portabas mucho mejor cuando tenías 10 años, ¿por qué no eres como tu hermano mayor? ¿Por qué no eres como tu primo que todo el tiempo se está portando bien, que le va bien en la escuela, ¿sí? Entonces esas comparaciones es lo peor que pueden hacer, ¿sí? Porque realmente lo que estamos haciendo aquí es humillarlo y como hemos visto en temas anteriores, no hay peor cosa para un adolescente que el hecho de sentirse humillado y peor aún que se le evidencie, ¿sí? Y que muestren a un adolescente humillado. Es ese fantasma que lo persigue todo el tiempo y si ustedes se lo están representando en ese momento, mucho peor, ¿sí? Esto pues puede generar muchos sobresaltos, mucho enojo, ¿sí? Pero al fin y al cabo lo que va a hacer es desalentarlo. Entonces la idea, ¿sí? Es que hay que no poder comparar, no saber comparar, ¿sí? No comparar a los adolescentes con otras personas, con él mismo de joven, ¿sí? Porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo con esto es humillarlo y no vamos a poder realmente conectarnos con los problemas y mucho menos poder hablarlo. Entonces la idea es no comparar, ¿sí? A los adolescentes con otra persona, con sus hijos mayores, con él mismo de joven, con algún familiar, etc. ¿Ok? Entonces no comparemos a nuestros hijos. El quinto punto importante a tomar en cuenta es el no presagiar un fracaso de su hijo. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo entendemos? ¿Ok? La idea, hay que entender que las cosas siempre pueden ser mejores, ¿sí? Hay que ser positivos, ¿sí? No podemos decir es que tú nunca vas a lograr esto, es que típico no, de ti, jamás pude haber esperado algo diferente, siempre es lo mismo contigo, ¿sí? No hay que anticipar el problema, sino lo que hay que hacer es evitarlos, ¿sí? No hay que poder vaticinar que algo malo va a suceder, ¿ok? Porque muchas veces el adolescente no lo sabe hacer, o sea, el adolescente no logra darse cuenta de que algo malo puede pasar, ¿sí? No anticipa los problemas y mucho menos los va a poder evitar. Él vive en el presente y solo va a escuchar que ustedes no confían en él, que lo están comparando con otros, ¿sí? No puede entender de, oye, ¿cómo no te diste cuenta que eso iba a pasar? ¿Cómo no te diste cuenta que esto iba a suceder? No lo puede ver porque solo está centrado en el presente, ¿sí? Acuérdense que muchas veces al adolescente que está en una situación como de crisis, le cuesta mucho trabajo entender el futuro, ¿sí? Lo desprecia y el pasado lo olvida, ¿sí? Únicamente vive en el presente. ¿Ok? Y entonces, cuando nosotros estamos hablando con él o regañándolo, etcétera, únicamente va a poder escuchar esa falta de confianza. ¿Ok? Tenemos que entender de que, pero es ¿por qué no me dejas ir? ¿Por qué no me dejas ir a esa fiesta? Es que no te sabes comportar, lo más probable es que llegues borracho. Entonces, como ya estamos anticipándonos a los problemas que nosotros tenemos miedo de que vuelvan a suceder, el adolescente va a sentir es que no confían en mí. Siempre lo mismo contigo, nunca confías en mí, nunca puedes darme este voto de confianza y entonces es ahí donde empieza el problema, ¿sí? Más vale llevarlo a dirigir su esfuerzo a lo que concretamente debe hacer. Y esto es muy importante, ¿sí? Que nosotros seamos muy claros con lo que sí queremos y con lo que esperamos que el adolescente pueda llegar a hacer, ¿ok? Hay que poder enfocarnos en estas cosas que realmente a él, ¿sí? Puede llegar a ser. Entonces, a veces si en la escuela le va mal, lo importante es que lo apoyemos en las cosas que puede hacer, en las interacciones sociales, o sea, todo lo que sea necesario para que el adolescente empiece a confiar inclusive no solo en ustedes, sino también en ellos mismos. Entonces, los logros personales van a darle al adolescente una mejor opinión de sí mismos, ¿sí? Y por ende, una mayor tolerancia respecto al prójimo, ¿ok? Entonces, la idea que está aquí es que nosotros podamos transmitirle al adolescente que confiamos en él, ¿sí? Que él puede lograr las cosas, ¿ok? No señalarle
cuando se equivoca, sino decirle, mira, ok, vamos entonces a enfocarnos en esto, y te enfocas en las cosas tal vez en las que cometió el error, pero para poder potenciar aquellos aspectos que son más significativos de lo que queremos que se logre, ¿ok? Entonces, la idea es que al final, si él logra, ¿sí?, cumplir con estas expectativas, pues al fin y al cabo él va a tener una mejor opinión de sí mismos y por ende una mayor tolerancia hacia las demás personas, ¿ok? El sexto punto es precisamente un aspecto también muy importante, que es un adolescente insoportable en su casa es muchas veces muy bien apreciado fuera de ella. Y esto pasa muchísimo. A veces vemos casos en donde el adolescente en la casa es completamente insoportable, no se lleva con nadie, todo el tiempo son pleitos, pero afuera se lleva muy bien con todos los demás, inclusive hasta con otros familiares, ¿no? Con los papás es pleito, 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 y con los tíos es pura diversión y pura cuestión en donde inclusive confían más en ellos. Entonces, muchas veces vemos esto, que el adolescente fuera de casa es mucho más tranquilo y mucho más apreciado, ¿ok? Hay que saber que muchas veces el amor de los padres puede ser vivido por el adolescente no como un afecto tierno y protector, sino como una presión asfixiante, ¿sí? Aquí el adolescente realmente puede sentir que ese cariño o esa atención de parte de los padres realmente es como un hostigamiento, ¿sí? Entonces hay que poder entender eso, que tal vez en este momento el adolescente no necesita esa cercanía tan grande de parte de los papás, ¿no? Es que ¿por qué no te acercas a mí? ¿Por qué ya no me abrazas? ¿Por qué ya no me cuentas? ¿Por qué no me dices? Entonces el adolescente siente que se está ahogando, ¿ok? Entonces hay que poder dejar y poder entender que tal vez en este momento no necesita eso el adolescente. Muchas veces vemos que afuera es donde lo logra encontrar, ¿ok? Un adolescente que está en una situación como esta diría, sé muy bien que mis padres me quieren, pero yo no siento el amor. Solo siento que se interesan por mí cuando tengo algún problema en la escuela y no por mi persona, ¿sí? Que realmente que me gobierna y que me juzga en vez de quererme. O sea, me siento que me están obligando a hacer las cosas y no realmente lo hacen porque me quieren, sino que solo me están juzgando. Pero, por ejemplo, mis abuelos, ellos sí no me juzgan, ¿sí? Ellos me quieren como soy y no me piden nada. Entonces vemos eso, o sea, tú como papá estás sumamente preocupado y dale, te tengo que llevar asesorías y te tengo que llevar a tu deporte y no sé qué. Entonces el hijo adolescente lo toma como algo que lo está asfixiando, que no lo deja respirar, ¿sí? Entonces, en una palabra, el corazón del adolescente neurótico, el amor del padre o de la madre, lamentablemente queda suplantado por las exigencias y los juicios. Siente que lo están criticando, que lo están juzgando, ¿sí? Que los están tratando de controlar y gobernar, pero realmente el adolescente, ¿sí?, hay que dirigirlo hacia las cosas que sí puede hacer, y muchas veces el que le podamos dar la oportunidad de que encuentre ese espacio en donde puede ser él fuera del núcleo familiar es muy deseado, ¿ok? Y no sientan ustedes como padres o como futuros padres que están perdiendo a su hijo o que se le está yendo de las manos. Al contrario, él puede entender que fuera del núcleo familiar encontrar eso donde él se sienta él mismo y no sienta que lo están criticando. Por ejemplo, un adolescente diría, cuanto más juzgado me siento por mis padres, menos amado me siento. Y en cambio, el amor de otros adultos es para mí un alivio. Es un amor sin pedirlo, un amor calmo que no me angustia y que por el contrario me consolida, ¿ok? Entonces, es muy importante el trabajo que podamos tener inclusive con terceros, ¿sí? Los abuelos, los tíos, amigos de la familia, médicos, maestros, o sea, cualquier persona que sea cercana al adolescente, ¿sí?, que esté involucrado con él y con la cual podamos trabajar, porque en este tipo de circunstancias, ¿sí?, puede ser que el adolescente acepte mucho mejor los consejos, el tipo de acercamiento no lo vea tan asfixiante y pueda tener un rol más positivo en el desenlace de una eventual crisis, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante entender esto, ¿ok? Porque muchas veces vemos que en estas relaciones, ¿sí?, son muy bien recibidas por el joven, porque inclusive no reviven sentimientos de inferioridad, se sienten en confianza.
Muchas veces lo podemos ver con tíos, muchas veces lo podemos ver con los propios terapeutas, en donde el adolescente puede hablar y mostrarse como es, y eso es realmente lo que estemos buscando. ¿Sí? Eso es realmente lo que tenemos que, digamos, ofrecerle al adolescente, un espacio para que sea él mismo y que pueda realmente tener una confianza con un adulto y reviva, ¿sí? Tal vez en la relación con el terapeuta, formas diferentes de querer, formas diferentes de mostrarse, ¿sí? Eso es muy importante. Y también que los papás lo permitan, ¿ok? Eso también va a ser algo muy importante. A propósito de los terceros, no duden en hacerlos intervenir en caso de un conflicto con los adolescentes. Sí, es muy importante. Cuando nosotros estamos en las primeras entrevistas, hay que entender con quién vive el adolescente, cómo se lleva con estas personas, platicar si existe algún familiar que sea muy significativo, con quién habla. Sí, todo esto nos va a dar como una mayor digamos, una mayor claridad, ¿sí? Sobre las redes de apoyo que tenga el adolescente. Entonces hay que entender que si en algún momento nosotros necesitamos este tipo de acercamiento, lo podemos pedir, ¿sí? Si un tercero que es muy cercano al adolescente quiere participar en este tipo de trabajo, también podemos permitirlo. ¿Okay? Entonces, obviamente depende de cada caso, de cada situación, pero al fin y al cabo es muy importante entender esta función de las personas que son ajenas al núcleo familiar, pero que tienen un rol muy positivo en inclusive la solución de alguna situación de crisis. En caso de tensiones con el hijo, no reaccione enfrentándolo, creyendo así imponer mejor su autoridad. Y esto muchas veces lo vemos, cuando los papás sienten que los hijos están saliéndose de las manos, ¿sí? Muchas veces tienden a reaccionar con mayor autoridad. Y eso es algo que no es deseable, al contrario, tenemos que poder, acuérdense que inclusive esto lo platicábamos en la materia de psicología del adolescente, en donde lo que se tiene que buscar es una sincronía. ¿Sí? Una sincronía entre lo que yo espero de ti y lo que yo te doy y viceversa. Entonces, en donde no se trate de ver quién jala más fuerte la cuerda, porque ambas personas y ambos lados van a quedar lastimados, sino que lo que se trata es encontrar un equilibrio en esta relación para poder entender cómo salir adelante de una crisis como la que puede estar viviendo algún adolescente. ¿Okay?